Antes de empezar, si te gusta este contenido, me encantaría que consideres suscribirte y activar la campanita. Cada suscripción y notificación me motiva a seguir trayéndote estas historias súper emocionantes que no te querrás perder. Mi madre me sujetó mientras mi padre organizaba mi matrimonio con un hombre mayor y peligroso. Así que huí y los expuse a todos. Ahora, años después, ella está enferma y me ruega que vuelva porque somos familia. En mi familia, las niñas se casaban en cuanto tenían su primera menstruación. No importaba si tenías 12, 13 o 14 años. La sangre significaba que ya estabas lista para un esposo al menos 3 veces mayor que tú. Crecí con esa idea, así que no me parecía tan malo. Hasta que cumplí 11, cuando vi cómo prometían a mi prima Miam, 3 días después de su primer periodo, a un hombre de 43 años. Sus 2 esposas anteriores habían muerto antes de los 20. Esa noche decidí dejar de comer lo suficiente. No porque me creyera gorda ni porque odiara la comida, sino porque noté que las chicas más delgadas tardaban más en desarrollarse, y supe que era mi única salida. Luego descubrí que el cuerpo necesita cierta cantidad de grasa para comenzar la pubertad. Las otras niñas me llamaban esqueleto, pero no me importaba. Ellas ya estaban prometidas a hombres con hijos mayores que ellas. Eso no impidió que me siguieran preparando para ser esposa. Cada viernes, de 10 a.m. a 10 a.m., debía servir comida a los hombres de la familia sin hablar. Si hacía ruido o les miraba a los ojos, recibía 10 latigazos con el cinturón. Me obligaban a sostener ollas calientes sin guantes para endurecer mis manos, y mi madre me cubría el rostro con crema blanqueadora cada noche, para que fuera bonita. Aparte de mi hambre secreta, era la hija perfecta, obediente, sonriente, y siempre decía lo feliz que estaba por casarme algún día. Pero cuando cumplí 14 y aún no había menstruado, encontré algo que lo cambió todo. Para dar contexto, habíamos vivido todo el tiempo en Estados Unidos. Mi madre nos había convencido de que todo eso era normal y que cualquier chica que no lo hiciera moriría sola, fea y sin propósito. Una maestra notó lo delgada que estaba cuando me vio con una camiseta y me pidió hablar en privado. Al ir al baño, olvidó cerrar con llave su cajón. Dentro encontré libros sobre leyes matrimoniales, folletos con títulos como Tus derechos como adolescente y Cuando la cultura se convierte en crimen. Fue la primera vez que leí que casarse antes de los 18 era ilegal, sin excepciones culturales ni consentimiento de los padres. Robé el folleto más delgado y lo escondí en mi ropa. Por semanas, mientras mis padres dormían, memoricé cada página. Números de servicios de protección infantil, direcciones de refugios y las frases que obligaban a los maestros a reportar abusos. Aprendí que los maestros, consejeros y médicos debían hacerlo por ley. Entonces creé un grupo de habilidades para esposas, en el cobertizo de mi tío, con 6 primas menores que aún no habían menstruado. Les enseñé todo lo que sabía, qué palabras decir, a quién acudir. Practicábamos en susurros. Me obligan a casarme. Tengo 13 años. Por favor, ayúdame. A los 15 mi cuerpo me traicionó. La sangre llegó mientras preparaba la comida, manchando mi vestido blanco. El grito de alegría de mi madre hizo que todas las mujeres corrieran hacia mí, sonrientes, besándome y felicitándome. Esa misma noche, mi padre ya había elegido a mi esposo, Hamoud Habibi, un empresario de la construcción que había enterrado a 2 esposas antes de que cumplieran 23. Falla renal, decía el certificado. Las mujeres susurraban que fue por demasiados embarazos siendo tan jóvenes. 2 días después, mi prima Ana, una de las del cobertizo, también tuvo su periodo. En horas ya estaba prometida a un hombre de 51 años con 8 hijos mayores que ella. Vi cómo se le apagaba la mirada mientras discutían su precio de novia como si fuera ganado. Esa noche le pasé mi cuaderno con todos los números, leyes y rutas de escape que había memorizado. Mañana, le susurré, dile al profesor de ciencias. Usa las palabras exactas que te enseñé. Ella temblaba al recibirlo. ¿Y tú? Mi boda es en 2 semanas. Encontraré una forma, respondí, aunque mi voz temblaba. Pero estaba equivocada. Esa misma noche golpearon la puerta. Era el Servicio de Protección Infantil, CPS. La cara de mi padre pasó de la confusión a la furia cuando preguntaron por Ana, por las novias menores, por los matrimonios forzados. Querían hablar con todas las niñas menores de 18. En cuanto se fueron, la familia me rodeó como lobos.
En sus ojos, alguien había corrompido a las niñas con mentiras y propaganda occidental. Buscaron por toda la casa hasta que encontraron mi cuaderno escondido en el cobertizo, lleno de números y leyes. Mi padre lo quemó frente a todos mientras gritaba que yo era una enfermedad, una contaminación. Y su insulto favorito, un cáncer que debía ser extirpado. Mi padre, con voz fría, anunció: mañana, antes de que destruya a alguien más. El amanecer llegó demasiado pronto. En 1 hora vendrían a vestirme de rojo y dorado para entregarme a un hombre que ya había acabado con 2 chicas antes que yo. El estómago me daba vueltas cuando escuché pasos acercándose a mi puerta. Tomé la bolsa plástica que había escondido días atrás, llena solo con lo esencial. Un cambio de ropa, las direcciones de los refugios que había memorizado y copiado, y los $20 que le había robado poco a poco a mi madre, $1 a la vez. El picaporte giró. Me doblé sobre mí misma, apretando el vientre y dejando escapar un gemido que no era del todo falso. Mi madre entró, vestida con su mejor ropa para mi boda. Levántate, ordenó. El técnico llega en 30 minutos. Gemí más fuerte, presionando el abdomen. Mamá, algo anda mal, mi estómago. Frunció el ceño, acercándose con cuidado. En nuestra cultura, una novia enferma era un mal presagio. ¿Qué comiste? Nada, jadeé, tambaleándome hacia la puerta. Necesito ir al baño, ahora. Me sujetó del brazo. Fuiste hace 20 minutos. Por favor, suplicé, dejando que las lágrimas corrieran. El miedo hacía que parecieran reales. Me duele mucho. Me soltó con disgusto. 5 minutos. Las tías te están esperando. Me arrastré por el pasillo, con la bolsa escondida bajo mi bata suelta. Ya en el baño, cerré con llave y subí al asiento del inodoro. El panel del techo que había aflojado semanas atrás se movió fácilmente. Escondí la bolsa allí y luego usé el inodoro para hacer ruido, fingiendo. Pasaron 3 minutos. Tiré de la cadena, abrí el grifo, gemí otra vez. «¡Mamá, no puedo parar!», grité. Su puño golpeó la puerta. «¡Abre esta puerta!». «No puedo», respondí, poniéndome nuevamente sobre el inodoro. La pequeña ventana sobre mí había sido pintada hacía años, pero llevaba semanas raspándola con un cuchillo de mantequilla robado. Solo 1 minuto más, pensé, mientras escuchaba los golpes multiplicarse. Las voces de mis tías se unieron a la suya. Empujé con todas mis fuerzas. La pintura se quebró y cedió. Un soplo de aire frío me golpeó el rostro. La abertura era diminuta, hecha para ventilación, no para escapar, pero mis meses de hambre me habían dejado lo suficientemente pequeña. «Está tardando demasiado», rugió la voz de mi padre. «Derriben la puerta». Tomé la bolsa del techo y la empujé por la ventana primero. Luego me subí, raspándome los hombros. La puerta tembló con cada golpe. Mis caderas se atoraron, me mordí la lengua para no gritar. Giré de lado justo cuando la cerradura se partió. Caí desde casi 2 metros, aterrizando sobre el pasto mojado. El tobillo se torció, pero no se rompió. Detrás de mí, gritos llenaron el baño. Corrí descalza, con la bata ondeando. Crucé el patio trasero y salté a la casa vecina. Los perros ladraron, las luces se encendieron, pero seguí corriendo. Nuestro vecindario era un laberinto de casas idénticas, llenas de familias de nuestra comunidad. Cualquiera de ellos me devolvería sin dudarlo. Crucé el patio de los Hassan, pasé junto a la piscina de los Mahmoud y rodeé el cobertizo de los Sal. Un motor rugió detrás de mí, luego otro. Se habían movilizado rápido. Me escondí detrás de los cubos de basura de los Abdullah mientras los faros de los autos iluminaban la calle. La voz de mi primo Omar resonó en el aire. «Revisen cada calle. No pudo haber llegado lejos». La carretera principal estaba a 3 cuadras, la parada del bus, a 4. Había repasado esa ruta cientos de veces en mi cabeza, pero nunca descalza, nunca con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Me moví entre las casas, usando los autos estacionados como cobertura. Dejé huellas de sangre sobre el pavimento. Un pedazo de vidrio se me incrustó en el talón, pero no podía detenerme. Entonces escuché a mi primo Karim gritar a la izquierda. Un auto derrapó en la esquina. Me lancé a través de los rosales de la señora Chen, sintiendo las espinas desgarrar mi bata y mi piel. Ella no era de nuestra comunidad. Tal vez no me reconocería. Crucé su patio y llegué al callejón trasero. La parada del bus apareció justo cuando el autobús llegaba.
Salí corriendo entre los edificios, agitando las manos. La conductora, una mujer afroamericana mayor, me miró los pies ensangrentados y la bata rota, y sostuvo la puerta abierta. Subí los escalones y me congelé. No tenía dinero. En el pánico, había dejado los $20 dentro de la bolsa. Por favor, susurré. Solo necesito llegar al centro. Le pagaré después, lo prometo. Una anciana en el asiento delantero se levantó y puso el pasaje exacto en la máquina. Siéntate, hija, me dijo suavemente. No preguntó nada, solo me llevó al asiento a su lado y me dio pañuelos de su bolso. El bus arrancó justo cuando el auto de Omar entraba al estacionamiento. Me agaché bajo la ventana, pero alcancé a ver su rostro, retorcido de furia. La mujer a mi lado se movió apenas, cubriéndome con su cuerpo. Viajamos en silencio hasta el centro. Antes de bajar, me puso un billete de $10 en la mano. Sea lo que sea de lo que huyes, susurró. No regreses. El edificio de la corte se alzaba enorme frente a mí, uno que solo había visto por la ventana del auto. Caminé cojeando por los detectores de metal, dejando huellas de sangre sobre el suelo de mármol. Los guardias se miraron entre sí, pero no me detuvieron. La empleada de la corte familiar, una mujer de mirada amable, levantó la vista al verme entrar. Con solo mirarme, la mujer detrás del mostrador salió corriendo hacia mí. Cariño, ¿necesitas atención médica? Orden de protección de emergencia. Logré decir entre jadeos las palabras que había memorizado. Tengo 15 años. Me obligan a casarme hoy. Por favor. Ella me guió hasta una silla y trajo unos formularios. ¿Dónde te estás quedando? Necesitamos una dirección para la orden. Recité de memoria la dirección del refugio, rogando que tuvieran espacio cuando llegara. Mi teléfono, olvidado en la bolsa, empezó a sonar. Primero mamá, luego papá, después Omar, y números que no reconocía. Los mensajes de voz se acumulaban sin escucharlos. Sabía perfectamente qué dirían. Deshonra, vergüenza, maldición, cáncer. La empleada me ayudó a llenar los papeles. Su rostro se ensombrecía más con cada detalle. Esposas anteriores muertas a los 23, falla renal por demasiados embarazos, ceremonia de matrimonio forzado programada para ese mismo día. Espera aquí, me dijo antes de desaparecer en una oficina trasera. Regresó con un juez que leyó mi solicitud allí mismo, en el vestíbulo. Concedido, dijo. Orden de emergencia efectiva de inmediato. La audiencia completa será en 2 semanas. Apreté el papel como si fuera una cuerda de salvación y salí cojeando. El refugio estaba a 12 cuadras. Alcancé a caminar 3 antes de recordar que tal vez no tuvieran camas disponibles. Una llamada confirmó mi temor. Estamos completamente llenos, dijo la voz al otro lado. Podemos ponerte en lista de espera para el jueves. Jueves. 3 días más. No tenía a dónde ir. Entonces recordé a la señorita Rodríguez, mi maestra, la que me había mostrado aquellos folletos y olvidado cerrar su cajón aquel día. Tal vez no lo había olvidado. 3 autobuses y 2 horas después, estaba frente a la secundaria Jefferson. Era sábado. Debía estar vacía, pero su auto estaba en el estacionamiento. Sabía que a veces venía los fines de semana a corregir exámenes en silencio. La encontré en su salón, con un bolígrafo rojo en la mano y una pila de ensayos a un lado. Me vio, soltó el bolígrafo y corrió hacia mí. «¡Oh, Dios mío!», susurró, observando mis pies ensangrentados, mi bata rota y la orden de protección apretada en mi mano. «Siéntate, no te muevas». Regresó con el botiquín de primeros auxilios de la enfermera escolar y comenzó a limpiar mis pies. Solo entonces empecé a llorar de verdad. Lágrimas reales esta vez, no fingidas como las del baño. Iban a obligarme a casarme hoy, sollozaba. Él ya mató a 2 esposas. Conseguí la orden, pero el refugio está lleno y no tengo dónde ir. Y me están buscando. Ella sacó su teléfono y marcó la línea de emergencia de CPS. Tienen que llevarte a un lugar seguro, dijo. Pero la voz al otro lado no sonó alentadora. ¿Tiene 15? Necesitamos más pruebas de peligro inmediato. Una orden de protección, basada solo en declaraciones, no es suficiente. ¿Ha sufrido daño físico? El rostro de la señorita Rodríguez se endureció. Tiene vidrios en los pies de haber corrido descalza. Está llena de cortes. Las heridas autoinfligidas durante una huida no cuentan, respondieron.
Necesitamos pruebas de abuso por parte de la familia. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, la señorita Rodríguez lo contestó. ¿Hola? Su cara palideció. ¿Señora Bibi? No, su hija no está... ¿Qué? No, ella... Escuché la voz de mi padre a través del altavoz. Calmada, razonable, su voz de negocios, la que usaba para parecer un hombre respetable. Está enferma, decía. Tiene problemas mentales. Necesita su medicación. Estamos muy preocupados. La señorita Rodríguez colgó. ¿Cómo supo que estabas aquí? Mi teléfono, murmuré. Por supuesto, estaban rastreando mi ubicación. Bórralo todo, ordenó. Restablécelo de fábrica ahora. Mientras borraba el dispositivo, ella hacía más llamadas. Supervisores de CPS, trabajadores sociales, asistencia legal. Todos decían lo mismo. Sin pruebas físicas claras o evidencia adicional, no podían intervenir. Fue entonces cuando escuchamos puertas de autos cerrándose en el estacionamiento. La señorita Rodríguez cerró con llave el aula y bajó las persianas. «Quédate quieta», susurró. Pasos resonaron en el pasillo. Varios. Voces masculinas, primero en árabe, luego en inglés. «Sabemos que está aquí», gritó mi padre. Su teléfono marcó esta ubicación. Está enferma. Necesita ayuda. Intentaron abrir la puerta. Al principio golpearon con educación, luego con fuerza. «Voy a llamar al 911», dijo la señorita Rodríguez, pero le tomé la mano. «Espera. Déjame intentar algo primero». Me arremangué las mangas y le mostré las cicatrices circulares de las ollas calientes, los moretones de esa mañana cuando mi madre intentó obligarme a ponerme el vestido de novia. Luego levanté la bata lo suficiente para mostrar las marcas del cinturón en mi espalda, producto de años de los entrenamientos de servicio de los viernes. Le temblaban las manos mientras tomaba fotos con su celular. «¿Por qué no se lo mostraste a nadie antes?» «Pensé que era normal», susurré, «hasta que leí tus folletos». Ella marcó al 911. «Hay varios hombres tratando de entrar a mi aula. Tengo a una estudiante en peligro. Por favor, vengan rápido». Los golpes contra la puerta se intensificaron. Entonces escuchamos la voz de mi tío. «Tenemos su medicina. Es bipolar, esquizofrénica, inventa historias». «Revisen las cámaras del estacionamiento», le dije con urgencia a la maestra. «Vine sola. Si trajeron medicina, la trajeron con ellos». Ella llamó a la oficina de seguridad de la escuela, explicando todo con rapidez. El guardia, el señor Williams, dijo que ya estaba revisando las grabaciones. Las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos. Los golpes cesaron, los pasos se alejaron. Rápidamente. Para cuando los oficiales llegaron, mi padre se había transformado. Ya no era el hombre furioso que golpeaba puertas. En su lugar estaba un padre preocupado, con un traje caro, sosteniendo frascos de medicamentos con mi nombre. «Gracias a Dios que llegaron», les dijo a los policías. «Mi hija está muy enferma. Tiene delirios. Inventa historias terribles sobre nuestra familia». Los oficiales nos separaron para interrogarnos. Uno se quedó conmigo y con la señora Rodríguez, mientras otros dos hablaban con mi padre y mis tíos en el pasillo. «Ella nunca ha tomado medicación», insistió la señora Rodríguez. «He sido su profesora durante 2 años. Miren estas heridas». El oficial observó mis pies. «Los cortes y moretones podrían ser autoinfligidos», dijo lentamente. «Si estaba teniendo un episodio, verifique cuándo se surtieron esas recetas», dije de pronto. «Si estoy tan enferma, ¿por qué no hay registros médicos, ni visitas al doctor, ni terapia?» La señora Rodríguez abrió su laptop. «Tengo ensayos», dijo, «meses de ellos, sobre tradiciones familiares y expectativas culturales. Documentan todo, de forma sutil. Los había guardado. Cada ensayo donde yo escondía verdades entre líneas, cuando escribía sobre lecciones de cocina tradicional, en realidad hablaba de quemaduras en mis manos. Cuando describía preparativos de boda, me refería a golpes por mirar a alguien a los ojos. El oficial los leyó, frunciendo el ceño cada vez más. Mientras tanto, el señor Williams llegó con grabaciones de seguridad en su teléfono. En ellas se veía claramente a mi padre y mis tíos, llegando con los frascos de medicinas ya en la mano. «Anya», dije de pronto, «llama a Ana Mansur. Ella hizo un reporte ayer. Sabe todo».
Pero cuando la señora Rodríguez buscó a la familia de Ana, descubrió que se habían mudado del estado esa misma mañana, sin dirección nueva, teléfono desconectado. Mi padre debió sentir que la situación se le escapaba. Su fachada calmada se resquebrajó. Empezó a hablar rápido en árabe con mis tíos, gesticulando con furia. ¿Qué está diciendo?, preguntó el oficial. Les dice que llamen al abogado de la familia, traducí. Y algo sobre que la dote no es reembolsable. Ese fue su error, mencionar la dote. El rostro del oficial se endureció. Señor, ¿qué dote? Me equivoqué, respondió mi padre. Mi inglés. Su inglés parecía perfecto hace 5 minutos, replicó el oficial. La siguiente hora fue un borrón. Llegaron más policías, una supervisora de emergencia del CPS, Servicios de Protección Infantil, y alguien de la Fiscalía. Mi padre alternaba entre amenazas de demandas y súplicas sobre el honor familiar. Mis tíos hablaban de libertad religiosa y derechos parentales. Pero las pruebas eran demasiadas. Los ensayos, las heridas, las recetas falsas, el video de seguridad, la orden de protección de esa mañana. Es menor de edad y ha hecho acusaciones creíbles de abuso y matrimonio forzado, declaró finalmente la supervisora del CPS. La colocaremos bajo custodia protectora de emergencia. Mi padre estalló. Se lanzó hacia mí gritando en árabe sobre deshonra y maldiciones. 2 oficiales lo sujetaron mientras escupía amenazas sobre lo que les pasa a las chicas que traicionan a sus familias. La señora Rodríguez me tomó la mano mientras se lo llevaban. A los 20 minutos llegó la coordinadora de colocaciones de emergencia, una mujer cansada llamada Margaret, claramente sacada de su fin de semana libre. Apenas vio mis pies, pidió transporte médico. Tenemos que limpiar bien esos cortes, dijo ayudándome a subir a una silla de ruedas. El vidrio debe salir antes de que haya infección. La señora Rodríguez me apretó el hombro. Te seguiré hasta el hospital. No estás sola. La sala de emergencias era un caos. Era sábado por la tarde. Lesiones deportivas y accidentes llenaban cada cama. Una enfermera me atendió rápido, notando los cristales incrustados en mis talones y las heridas que necesitaban sutura. Mientras trabajaba, Margaret hacía llamadas tratando de encontrar un lugar para mí. Sí, entiendo que están llenos, decía al teléfono. Es una remoción de emergencia, un caso de matrimonio forzado. No, no puede ir a un hogar temporal normal. Sí, necesita una colocación especializada. Cada llamada terminaba igual, sin camas, sin espacio, sin disponibilidad para casos culturales de alto riesgo. La señora Rodríguez caminaba de un lado a otro tras la cortina. Tiene que haber algún lugar. ¿Y las casas seguras? Todas llenas, suspiró Margaret. Los fines de semana son complicados, y en casos como este, bajó la voz. Las familias a veces intentan recuperar a las chicas. Necesitamos un lugar seguro. El doctor llegó para retirar los vidrios, aplicó anestesia local y comenzó el trabajo delicado. Yo apretaba los dientes, no por el dolor, sino por el miedo. Cada minuto sin un sitio donde quedarme era otro minuto para que mi familia me encontrara. Espera, dijo de pronto la señora Rodríguez. Conozco a alguien, una enfermera jubilada que trabajó con el distrito. Ha hecho colocaciones de emergencia antes. Margaret se animó. ¿Está certificada? Déjame llamarla. La señora Rodríguez salió y regresó minutos después con una leve sonrisa. Theodora Whitman. Está certificada para colocaciones de emergencia y tiene experiencia en casos culturales. Puede recibirla esta noche. Sentí un alivio inmenso mientras Margaret comenzaba el papeleo. El doctor terminó de vendar mis pies y me recetó antibióticos para prevenir infecciones. Infección. Mientras nos preparábamos para irnos, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Nos has deshonrado a todos. Esto no ha terminado. Se lo mostré a Margaret, quien lo documentó de inmediato. Tendremos que cambiar tu número, y deberás tener cuidado con las redes sociales. De todos modos, podrían rastrearte. El trayecto hasta la casa de Theodora tomó 40 minutos, serpenteando por vecindarios desconocidos, lejos de mi comunidad. La señora Rodríguez nos siguió en su coche, negándose a irse hasta asegurarse de que yo estuviera a salvo. La casa era modesta pero cuidada, con cámaras de seguridad en cada esquina y una cerca alta rodeando la propiedad. Theodora nos recibió en la puerta, una mujer robusta de unos 60 años, con ojos agudos y manos amables.
Miró mis pies vendados y mi rostro agotado con la evaluación rápida de una enfermera. Entra, querida. Vamos a acomodarte, dijo. El interior era cálido y acogedor. Nada que ver con el mármol frío y los adornos dorados de la casa de mi familia. Me mostró una pequeña habitación con cerradura por dentro. Para tu tranquilidad, explicó. Las ventanas tienen alarmas y hay sensores de movimiento alrededor. Aquí estás a salvo. Margaret terminó el papeleo mientras la señora Rodríguez me ayudaba a guardar mis pocas pertenencias. Antes de irse, mi maestra me entregó una tarjeta. Mi número personal. Llámame en cualquier momento, de día o de noche. Esa primera noche apenas dormí. Cada coche que pasaba me hacía tensar. Cada sombra podría ser un tío o un primo viniendo a llevarme de vuelta. Teodora me encontró sentada junto a la ventana a las 3 de la mañana, mirando la calle. También vinieron por la última chica, dijo en voz baja, sentándose a mi lado. 3 hermanos y un padre se plantaron justo en esa puerta exigiendo que les devolviera su propiedad. Sonrió con seriedad. El tiempo de respuesta de la policía en esta dirección es de menos de 2 minutos. Me aseguré de eso. El domingo pasó entre planes de seguridad. Teodora me ayudó a configurar un nuevo teléfono con un número que solo ella, Margaret y la señora Rodríguez conocían. Repasamos escenarios. ¿Qué hacer si alguien se me acercaba? ¿Cómo variar mis rutas? ¿Qué vecinos eran confiables en una emergencia? Mañana tendremos que inscribirte en la escuela de este distrito, dijo. Con la orden de protección, no puedes volver a Jefferson High. La idea de empezar de cero era aterradora, pero esconderme era más importante que los pasillos familiares. El lunes por la mañana llegó la primera prueba. El timbre sonó a las 6. En el monitor de seguridad aparecieron mi tía y 2 primas, con recipientes de comida y rostros preocupados. Sabemos que está aquí, dijo mi tía por el intercomunicador. Solo queremos hablar. Su abuela está enferma de preocupación. Teodora no respondió. Solo llamó a la línea policial no urgente. Sí, las personas incluidas en la orden de protección están en mi propiedad. Gracias. Se fueron antes de que llegara la patrulla, pero no sin que mi prima levantara un cartel ante la cámara. Te amamos. Vuelve a casa. La manipulación había comenzado. Esa tarde, Margaret llamó con novedades. Tu padre contrató un abogado, alega alienación parental y exige tu regreso. ¿Pueden hacerlo? Pueden intentarlo, respondió. Pero con la orden de protección y la intervención del CPS es poco probable. Aún así, prepárate para una batalla. El martes llegaron flores. Un enorme ramo apareció en la puerta con una tarjeta. Nuestros corazones están rotos. Por favor, perdónanos. Con amor, mamá. Teodora fotografió todo antes de desecharlo. Documenta todo, me recordó. Cada contacto, cada intento. El miércoles comencé en la nueva escuela, inscrita bajo circunstancias especiales que mantenían mis registros sellados. La consejera, informada de mi caso, me asignó una compañera y dispuso que pudiera almorzar en la biblioteca si lo necesitaba. Hemos tenido casos similares, me aseguró. Tu seguridad es nuestra prioridad. Pero esa sensación se rompió al final del día cuando vi un coche familiar en el estacionamiento. No era el de mi padre. Él era demasiado astuto, sino el camión de trabajo de uno de mis tíos, estacionado donde todos debían pasar para salir. Volví corriendo adentro y llamé a Teodora desde la oficina de la consejera. Ella llegó en minutos, aparcó justo frente al camión y me acompañó a su auto grabando todo con su teléfono. Que sepan que los vemos, dijo. Que sepan que no tenemos miedo. El jueves llegó el correo legal. Mi padre había presentado una petición para que me devolvieran, alegando que había sido lavada el cerebro por influencias externas y que estaba en riesgo de perder mi identidad cultural. Margaret me puso en contacto con una abogada de asistencia legal, una mujer firme llamada Patricia, especializada en casos como el mío. Tácticas estándar, dijo Patricia revisando los documentos. Alegarán libertad religiosa, derechos parentales, preservación cultural. Nosotros responderemos con bienestar infantil, abuso documentado y tu propio testimonio. ¿Tendré que verlos en la corte? No si puedo evitarlo, pero prepárate para esa posibilidad. El viernes por la mañana empezó la verdadera escalada. Teodora me despertó temprano, con el rostro tenso. Revisa tus redes sociales. No inicies sesión, solo mira. En un portátil prestado,
Me mostró la publicación pública de Facebook de mi padre. Mi foto, junto a una súplica desesperada. Por favor, ayúdenos a encontrar a nuestra hija. Tiene una enfermedad mental y necesita medicación. Fue llevada por personas que le llenaron la cabeza de mentiras. Tememos por su seguridad. Los comentarios ya estaban inundando la publicación. Amigos de la familia ofreciendo oraciones, miembros de la comunidad compartiendo el mensaje, algunos incluso ofrecían recompensas por información. Esto es intimidación a un testigo, dijo Patricia cuando la llamamos. Está tratando de controlar la narrativa. Debemos responder con cuidado. Pero el daño ya se estaba propagando. Para la tarde, la publicación se había compartido cientos de veces. Mi foto circulaba en los grupos comunitarios de WhatsApp con advertencias sobre la chica enferma que necesita ayuda. Entonces llegó la primera traición real. Una de las chicas del grupo de habilidades de mi esposa, mi prima menor Margie, a quien intenté proteger, publicó un video en respuesta. En él, estaba sentada rígidamente junto a su madre, recitando líneas claramente ensayadas. Dijo terribles mentiras sobre nuestra familia. Nuestros padres querían hacernos daño. Ella nos hizo temer nuestra propia cultura. Por favor, si la ven, ayuden a traerla a casa para que reciba ayuda. Mi corazón se rompió al verla con esa mirada vacía, sabiendo la presión que debió haber sentido para grabar esas palabras. Teodora me abrazó mientras lloraba. Están usando todo lo que amas en tu contra, pero eso no significa que lo que hiciste esté mal. El sábado trajo una visita inesperada. La cámara del timbre mostró a una joven que no reconocí sosteniendo un sobre. «Vengo de la oficina de abogados», dijo. «Tengo documentos para la menor». Teodora se mostró sospechosa. «Déjalos en el buzón. Yo los recogeré». Pero cuando la mujer se dio vuelta para irse, vi su perfil y solté un grito ahogado. Era mi prima Sara, 3 años mayor que yo, usando una peluca y ropa de oficina. «No salgas», advirtió Teodora, pero yo ya estaba en la ventana. Sara levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Por un momento, su máscara se quebró y vi lágrimas. Luego se recompuso, dejó el sobre en el buzón y se alejó rápidamente. El sobre contenía fotos. Mi abuela, frágil, mi hermana pequeña en su fiesta de cumpleaños, mi silla, notoriamente vacía, mi madre llorando mientras cocinaba mi plato favorito. Cada imagen cuidadosamente elegida para provocar culpa. Pero la última foto me heló la sangre. Era Ana, de vuelta de donde la habían escondido. Estaba entre sus padres, con un anillo de compromiso y los ojos sin vida. En el reverso, alguien había escrito: «Ella volvió a casa. Ahora es feliz. Tú también podrías serlo». Ellos la trajeron de vuelta. Susurré. Van a obligarla a casarse de todos modos. Patricia maldijo cuando la llamamos. Esto complica las cosas. Si Ana retira su declaración, no lo hará, dije firmemente. Mira sus ojos. Está aterrada. El miedo no importa si no lo testifica. El ataque del domingo fue más directo. La vecina de Teodora llamó para informar que había hombres tomando fotos de la casa desde el otro lado de la calle. Cuando llegó la policía, ya se habían ido. Pero el mensaje era claro. Sabemos dónde estás. Tal vez deberíamos mudarte, sugirió Margaret en una reunión de emergencia. Pero Teodora negó con la cabeza. Huirles demuestra que están ganando. Nos quedamos, documentamos, luchamos. La mañana del lunes llegó con la audiencia judicial para la orden de protección permanente. Patricia me había preparado cuidadosamente, pero nada pudo prepararme para entrar a esa sala. Toda mi familia extendida llenaba un lado del recinto. Tías, tíos, primos, líderes comunitarios, todos vestidos con sus mejores ropas, mirándome con una mezcla de lástima y desprecio. Mis padres estaban en la primera fila, mi madre secándose las lágrimas con un pañuelo. Me senté junto a Patricia, tratando de no temblar. El abogado de mi padre fue el primero, pintando el cuadro de una familia amorosa destrozada por la corrupción occidental. Presentó testigos de carácter, el imán de nuestra mezquita, familiares, amigos, incluso mi pediatra de la infancia, quien testificó que nunca había mostrado señales de abuso durante los chequeos, porque nunca me permitían estar sola con él. Le susurré a Patricia. Mi madre siempre respondía por mí. Cuando llegó nuestro turno, Patricia presentó las pruebas con calma. Las fotos de mis heridas,
Los ensayos donde documentaba años de preparación para un matrimonio forzado, las grabaciones de seguridad de mi padre llegando con recetas falsas. Luego llamó a la señorita Rodríguez para testificar. Mi maestra subió al estrado con serenidad, aunque noté que le temblaban ligeramente las manos. Describió cómo me encontró leyendo los folletos, mi pérdida de peso a lo largo de los años, los ensayos que la preocuparon. ¿Alguna vez reportó esas preocupaciones?, preguntó el abogado de mi padre durante el contrainterrogatorio. Intenté ganarme su confianza primero. Pensé que si se sentía segura, entonces no reportó. No cumplió las leyes de reporte obligatorio. Reporté cuando tuve pruebas concretas. Después de influenciarla, supuestamente, con propaganda anticultural. Patricia objetó, pero el daño ya estaba hecho. Estaban pintando a la señorita Rodríguez como la manipuladora, la que había plantado las ideas. Cuando fue mi turno de testificar, Patricia me hizo centrarme en los hechos. Las cicatrices de quemaduras, las golpizas, los hombres a los que mis primas habían sido prometidas como esposas del difunto Hamoud Habibi. Estas son acusaciones graves, dijo el juez. ¿Tiene pruebas de esas muertes? Las actas de defunción. Los certificados de defunción son registros públicos, respondió Patricia. Ambas mujeres murieron de insuficiencia renal antes de los 23 años. Ambas tuvieron múltiples embarazos. El abogado de mi padre se puso de pie. La insuficiencia renal es una condición médica, a menos que esté insinuando que mi cliente asesinó a esas mujeres. Estoy señalando un patrón, replicó Patricia. Novias jóvenes, múltiples embarazos, muertes prematuras, y ahora quieren entregarle otra niña para... ¡Objeción!, gritó el abogado de mi padre. La defensa está haciendo declaraciones incendiarias sin pruebas. El juez pidió orden, pero pude ver la duda reflejarse en su rostro. Sin el testimonio de Ana, sin pruebas concretas del matrimonio forzado más allá de mi palabra. Fue entonces cuando las puertas de la sala se abrieron. Una mujer entró, acompañada por una trabajadora de servicios sociales, CPS. Era joven, quizá unos 25 años, llevaba hijab y caminaba con una leve cojera. Su señoría, dijo la trabajadora social, esta testigo tiene información relevante para el caso. Mi padre se puso rígido. Mi madre soltó un jadeo. La mujer subió al estrado y dijo su nombre. Soy Fátima Habibi. Fui la primera esposa de Hamoud Habibi, dijo en voz baja. No estoy muerta. La sala explotó en murmullos. El abogado de mi padre protestó frenéticamente mientras mi familia susurraba furiosa entre sí. Tenía 15 años cuando me casé con él, continuó Fátima una vez que se restableció el orden. A los 20 ya tenía 4 hijos y mis riñones estaban fallando. Mi familia dijo a todos que había muerto, pero una enfermera del hospital me ayudó a escapar. Llevo 5 años escondida. Me miró directamente. Cuando vi las publicaciones sobre ti en Facebook, supe que debía presentarme. No podía permitir que le hicieran a otra chica lo que me hicieron a mí. Su testimonio fue devastador. Contó los embarazos forzados, uno tras otro. Las palizas cuando no quedaba embarazada lo suficientemente rápido. Como su familia lo sabía, pero prefirió proteger la reputación antes que su vida. Prefirieron decir que había muerto antes que admitir que su hija dejó a su esposo, dijo. Eso es lo que les espera a las chicas que intentan escapar, la muerte o el olvido. El abogado de mi padre trató de desacreditarla, pero ella trajo registros médicos, pruebas de sus lesiones, documentación del daño renal por los embarazos múltiples, incluso fotos de la tumba falsa que su familia había construido. Cuando el juez finalmente dictó su decisión, fue clara. La orden de protección sería permanente. Mis padres no podrían tener ningún contacto. Cualquier violación resultaría en cargos penales. Mi padre se puso de pie mientras nos preparábamos para salir. Ya no eres mi hija, dijo en árabe. Estás muerta para nosotros. Siéntese, señor, advirtió el juez. Pero mi madre también se levantó, quitándose el hijab en un gesto de rechazo total. No tenemos hija, proclamó. Ella murió hoy. Caminar fuera de esa sala fue como atravesar el fuego. Los familiares me dieron la espalda al pasar. Algunos escupieron al suelo, otros murmuraron maldiciones, pero Fátima me tomó del brazo con suavidad. No estás sola, susurró. Somos más de las que quieren admitir. Afuera, Teodora esperaba con el coche encendido. Mientras nos alejábamos,
Vi a mi familia reunida en las escaleras del tribunal, mi padre gesticulando con furia mientras hablaba por teléfono. No ha terminado, advirtió Patricia. Intentarán otras tácticas. Mantente alerta. Tenía razón. En pocos días, el acoso evolucionó. Como no podían contactarme directamente, buscaron otras formas. Mis antiguas cuentas de redes sociales, que había desactivado, fueron hackeadas y reactivadas con publicaciones sobre enfermedad mental y súplicas de ayuda. Fotos mías fueron editadas para hacerme ver inestable y se compartieron ampliamente. Los comercios donde Teodora solía comprar comenzaron a negarle el servicio. No queremos problemas, le dijo un dueño con tono apenado. Tu hija de acogida. Su familia tiene poder. Luego llegaron los abogados, esta vez no por lo penal, sino por lo civil. Demandas por difamación, por daño emocional, por alienación de afecto. Todas infundadas, pero costosas de enfrentar. Intentan arruinarnos económicamente para obligarnos a rendirnos, explicó Patricia. Es una táctica común. Pero lo peor vino a través de otras chicas. Empezaron a aparecer videos en línea, primas y amigas de la familia describiendo cómo yo las había corrompido con ideas peligrosas. Cada testimonio cuidadosamente diseñado para pintarme como una depredadora que manipulaba a jóvenes. Nos dijo que nuestros padres querían vendernos, decía una prima frente a la cámara. Nos hizo temer a nuestras propias familias. Reconocí el guión en sus palabras torpes. El miedo detrás de sus ojos. Eran chicas que había intentado salvar, ahora usadas como armas en mi contra. Teodora reforzó la seguridad después de que encontramos huellas en el jardín una mañana. La policía no pudo probar nada, pero sabíamos que alguien había estado observando la casa. Tal vez deberías considerar el programa de protección de testigos, sugirió Margaret durante una semana especialmente difícil. Pero pensé en Fátima, escondida durante 5 años. En todas las chicas que aún estaban atrapadas. Correr significaba abandonarlas. No, decidí. Me quedo, lucho. Les mostraré que es posible. El siguiente desafío llegó de una fuente inesperada. Una mujer apareció en la puerta de Teodora, diciendo que venía de un servicio de mediación cultural. Nos especializamos en reconciliación familiar, dijo con voz suave. Quizás podríamos organizar una reunión supervisada. Teodora cerró la puerta. Teodora le cerró la puerta en la cara, pero la mujer dejó panfletos sobre la tragedia de la desconexión cultural y la importancia de la unidad familiar. Siguieron intentos similares, una terapeuta que decía especializarse en reintegración cultural, un líder religioso ofreciendo mediar, incluso un pariente lejano al que apenas conocía, rogando que visitara a mi abuela moribunda. Cada intento fue documentado, reportado y rechazado, pero poco a poco nos estaban desgastando. Entonces Patricia llamó con una noticia inesperada. Ana quiere verte. Mi corazón dio un salto, y luego se hundió. ¿Es una trampa? No lo sé. Me contactó a través de su propia abogada. Dice que tiene información que necesitas escuchar. La reunión se organizó en la oficina de Patricia, con seguridad presente. Cuando Ana entró, apenas la reconocí. Había bajado de peso, sus ojos estaban opacos, y se movía como si algo dentro de ella estuviera roto. Me obligaron a volver. Susurró apenas quedamos a solas. Dijeron que harían daño a mi hermana menor si no lo hacía. Anya, lo siento tanto. Escucha, me interrumpió con urgencia. Hay algo que debes saber. Están planeando algo. ¿Qué quieres decir? Oí a papá hablando. Ya se rindieron contigo. Eso es bueno. No. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ahora quieren hacer de ti un ejemplo. Mostrarle a las demás chicas lo que pasa cuando traicionas a la familia. Sentí como la sangre se me helaba. ¿Qué van a hacer? No lo sé con certeza, pero escuché que mencionaban tu nueva escuela, y algo sobre enviar un mensaje que todos entenderán. ¿Cuándo? Pronto. Tal vez esta semana. Lo siento, no sé más. Ya no confían en mí. Apretó mis manos. Ten cuidado. Cambia todo. No sigas rutinas. Te han estado observando, aprendiendo tus movimientos. La seguridad la escoltó fuera rápidamente, pero antes de irse me deslizó un papel en la palma, una dirección. Otras chicas, articuló en silencio. Ayúdalas. Esa noche, Teodora y yo hicimos planes. Tomaría unos días fuera de la escuela,
variaría mis horarios, nunca estaría sola. Pero subestimamos su determinación. El miércoles por la mañana estaba en la cocina cuando sonó la alarma de seguridad de Teodora. No la alarma perimetral, el sensor de mi ventana. Enciérrate en el baño, ordenó Teodora, ya hablando con el 911. Corrí, escuchando el vidrio romperse detrás de mí, voces masculinas gritando en árabe. No eran mi padre ni mis tíos, eran hombres contratados, parientes lejanos o miembros de la comunidad dispuestos a hacer el trabajo sucio. La puerta del baño era de madera sólida y tenía buena cerradura, pero no resistiría por mucho. Los oía buscándome, llamando mi nombre, prometiendo que solo querían hablar. «La policía está a 3 minutos», gritó Teodora desde el otro lado. «Resiste». El picaporte vibró, luego golpes más fuertes. Me habían encontrado. «Sal, muchacha. No lo hagas más difícil. Tu familia te extraña». Me apoyé contra la pared del fondo buscando algo para defenderme. Un spray para el cabello, unas tijeras. No mucho contra hombres adultos. El marco de la puerta empezó a astillarse. Un golpe más y entrarían. Entonces, sirenas. Benditas sirenas, rugiendo por la calle. Los golpes se detuvieron, pasos corriendo, puertas cerrándose. Cuando la policía entró, los hombres ya se habían ido, dejando solo vidrios rotos y huellas llenas de barro. «Tenemos que trasladarte esta noche», dijo Margaret al llegar menos de 1 hora después. «Este lugar ya no es seguro». Mientras empacaba mis pocas pertenencias, pensé en la advertencia de Ana, en la dirección que me había dado, en todas las chicas que seguían atrapadas, creyendo que no tenían elección. «Quiero hacer algo antes de irme», le dije a Teodora. «Necesito hacer una llamada». Marqué el número de la señorita Rodríguez. «¿Recuerdas esos panfletos? Creo que es hora de hacer más, muchos más». Porque podían moverme, amenazarme, casarme, pero no podían silenciar el conocimiento que había sembrado. Cada chica que aprendía sus derechos era una victoria que ellos no podían borrar. La guerra por mi libertad no había terminado, pero mientras nos alejábamos de la casa comprometida de Teodora rumbo a otro refugio, llevaba conmigo algo más poderoso que el miedo. La certeza de que ya había ganado la batalla más importante. Había demostrado que era posible decir no, elegir distinto, sobrevivir al rechazo y construir una nueva vida. Y ese mensaje, esa esperanza, se propagaría entre otras chicas, les gustara a mi familia o no. El nuevo refugio estaba a 40 millas, un pequeño apartamento sobre el garaje de un policía retirado. Margaret explicó que él ya había alojado antes a chicas perseguidas por sus familias. La seguridad era incluso más estricta que en casa de Teodora. Sensores de movimiento, cámaras, botones de pánico en cada habitación. Pasé la primera noche mirando la dirección que Ana me había dado. Un número de casa en un vecindario conocido, donde vivía otro grupo de nuestra comunidad. Más chicas que necesitaban saber que tenían opciones. La señorita Rodríguez me visitó a la mañana siguiente con cajas de materiales. Decidimos crear paquetes de información, no solo panfletos, sino guías detalladas escondidas dentro de cuadernos escolares, números de teléfono escritos como problemas de matemáticas, información legal disfrazada de tarea de historia. Los distribuiremos por las escuelas, dijo con una sonrisa. Las enfermeras escolares, explicó, son reportantes obligatorios y pueden identificar a estudiantes en riesgo. Mientras trabajábamos, Patricia llamó con novedades. Los hombres que habían irrumpido en la casa de Teodora fueron identificados por sus huellas dactilares, primos lejanos del lado de mi padre. Se emitieron órdenes de arresto, pero ya habían huido del estado. Tu familia también apeló la orden de protección, añadió. Dicen que es discriminación religiosa. Los paquetes tardaron 3 días en prepararse. Cada uno tenía un compartimento oculto con números de emergencia, información sobre derechos legales y pasos detallados para escapar. Hicimos 50, sabiendo que la mayoría serían tirados a la basura por padres sospechosos. Pero si al menos uno llegaba a una chica que lo necesitara. El jueves trajo un nuevo giro. Una trabajadora social llegó con una adolescente, los ojos abiertos por el miedo. Venía de otra familia de nuestra comunidad, pero su historia era la misma, prometida a un hombre de 47 años. Su menstruación había llegado la semana anterior. «Encontré tu cuaderno», me susurró. Estaba escondido en el cuarto de mi prima, el que tenía los problemas de matemáticas que en realidad eran números de teléfono.
Mi corazón se elevó. La información ya se estaba extendiendo más allá de mi alcance. Margaret organizó su traslado de emergencia mientras yo me quedé con ella, explicándole lo que ocurriría a continuación. El miedo en sus ojos empezó a transformarse en determinación al darse cuenta de que tenía opciones. Esa noche, mi nuevo teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. «No cuelgues», dijo una voz joven, rápido. «Llamo desde el teléfono de una amiga. Somos 6 chicas. Encontramos tu información. Necesitamos ayuda». Tomé un bolígrafo, anotando todo mientras hablaba en susurros apresurados. 6 chicas, de entre 12 y 16 años, 3 ya prometidas a hombres mayores. Se reunían en secreto, compartiendo las páginas del cuaderno que habían encontrado. «¿Pueden hablar con maestros o consejeros?», pregunté. «Lo intentamos, pero nuestros padres nos vigilan todo el tiempo. Después de lo que hiciste, todos están asustados». Les di frases específicas para usar, nombres de maestros en diferentes escuelas que responderían. Les hice repetir los números de emergencia y les conté sobre las cámaras de seguridad en el juzgado, cómo presentar órdenes de emergencia. «¿Y si nos descubren?», preguntó una con la voz temblorosa. «Entonces lo intentan otra vez», respondí firme. «Y otra vez hasta que sean libres». El viernes por la mañana, Patricia llamó con noticias urgentes. «El abogado de tu padre presentó una moción de emergencia. Dicen que estás reclutando menores y poniéndolas en peligro. Quieren cargos criminales por enseñarles a las chicas sus derechos legales. Lo llaman corrupción de menores, interferencia con los derechos parentales. No prosperará, pero quieren asustarte para que calles». Pero ya había terminado con el miedo. Esa tarde, me reuní con una periodista que conocía a la señora Rodríguez, especializada en derechos humanos. Aceptó escribir sobre la red subterránea de chicas que compartían información, protegiendo sus identidades mientras exponían la práctica. «Sin fotos, sin nombres reales», prometió. «Pero la gente debe saber que esto pasa aquí, en Estados Unidos». El artículo tardaría semanas en publicarse, pero solo saber que existiría ya se sentía como una victoria. El correo del sábado trajo una sorpresa: un paquete sin remitente, enviado desde otro estado. Dentro había fotos y una carta con letra temblorosa. Las fotos mostraban a una joven con uniforme de enfermera, sonriendo en una ceremonia de graduación. La carta era de Fátima. «Quería que vieras lo que es posible», escribió. 5 años escondida, pero construí una vida. Me convertí en enfermera. Encontré amor con alguien que valora quién soy, no como propiedad. Sé fuerte». Lloré sosteniendo esas fotos, viendo la prueba de que sobrevivir podía significar más que solo seguir viva. El domingo fue tranquilo hasta la tarde, cuando Margaret llamó. 3 chicas más se presentaron hoy, de diferentes familias. Todas mencionaron los paquetes de información. Servicios Sociales abrirá investigaciones. La reacción fue inmediata. El lunes por la mañana, el abogado de mi padre dio una conferencia de prensa en las escaleras del juzgado. Me pintó como una adolescente problemática, destruyendo familias y corrompiendo niñas inocentes con ideología occidental. Varios líderes comunitarios estaban detrás de él, asintiendo con gravedad. «Apunta a jovencitas vulnerables», dijo a las cámaras. «Les llena la cabeza de mentiras sobre familias amorosas que solo quieren preservar su cultura». Patricia ya tenía preparada nuestra respuesta. Reunió declaraciones de maestros, trabajadores sociales y consejeros que habían visto ese patrón durante años, pero no sabían cómo ayudar. El oficial retirado con quien me alojaba incluso aceptó hablar, describiendo hasta dónde llegaban algunas familias para recuperar a las chicas. Pero el golpe real llegó el martes. Apareció un video en línea. Margie otra vez, pero esta vez no estaba sola. 4 chicas más de mi grupo de habilidades domésticas estaban con ella, repitiendo cómo yo había intentado volverlas contra sus familias. Dijo que nuestros padres eran malos, afirmó una con tono plano. Dijo que nuestra cultura estaba mal, que debíamos odiar quienes somos. Reconocí la manipulación, las palabras cuidadosamente elegidas. Pero para los de afuera sonaba condenatorio. «No veas más», aconsejó el oficial retirado, cerrando el portátil. «Eso es justo lo que quieren. Están tratando de quebrarte». El miércoles, todo se aceleró. Patricia llamó temprano. El editor de La Periodista había recibido amenazas legales sobre el artículo.
El abogado de mi padre alegaba difamación y amenazaba con demandas millonarias. Entonces Margaret llegó con una noticia que me heló la sangre. Una de las chicas que te llamó la semana pasada, su familia se enteró. Mañana la mudan a otro estado. ¿Cuál de ellas? Pregunté, aunque ya lo sabía. Sería la mayor, la más valiente, la que más probabilidades tenía de huir. Samira, 16 años. Se suponía que vería a una consejera hoy. Pensé rápido. El juzgado, si logra llegar antes de que se vayan. Margaret ya estaba llamando, alertando a las autoridades. Pero todos sabíamos las estadísticas. Una vez que las chicas cruzaban las fronteras estatales, rara vez volvían a aparecer. Esa tarde tomé una decisión. A pesar de las protestas de todos, insistí en ir al juzgado. No adentro, demasiado peligroso, sino cerca, donde Samira pudiera verme si lograba escapar. El oficial retirado me llevó, estacionando donde podíamos vigilar el edificio. Durante 2 horas, nada. Luego, una furgoneta se detuvo y la vi. Samira iba apretada entre 2 tías que la escoltaban hacia la entrada. No por protección, sino para tramitar su pasaporte. Iban a sacarla del país. Me vio a través del vidrio del carro. Nuestras miradas se cruzaron solo un instante. Apoyé mi mano contra la ventana, articulando una palabra. Corre. No corrió. No podía. Sus tías la sujetaban con fuerza, pero al pasar el control de seguridad hizo otra cosa. Se dejó caer al suelo, gritando de dolor de estómago. Un movimiento clásico de mi propio repertorio. Los guardias reaccionaron, llamando asistencia médica. En medio del caos, Samira logró tomar del brazo a un oficial. No escuché lo que dijo, pero vi cómo su expresión cambiaba. Habló por radio y, de pronto, aparecieron más policías. Las tías intentaban levantarla, diciendo que estaba bien, pero Samira siguió gritando, aferrada al oficial. Minutos después, llegaron trabajadores de protección infantil. «Tenemos que irnos», dijo el oficial, encendiendo el motor. Ahora, mientras nos alejábamos, vi a mi tío saliendo de la furgoneta, teléfono en mano, gesticulando con furia. Habían perdido otra. El jueves fue un torbellino de reuniones legales. Patricia preparaba un caso contra las tácticas de intimidación, documentando cada amenaza y acoso. La periodista había encontrado un medio dispuesto a arriesgarse con las demandas, y más chicas empezaban a presentarse. No solo de mi comunidad, sino de otras que habían escuchado rumores de la red. «Has iniciado algo», dijo Patricia. «Algo que no pueden detener». El viernes por la mañana me despertaron sirenas. No era raro en ese vecindario, pero esas se detuvieron muy cerca. Demasiado cerca. El oficial retirado ya estaba despierto, revisando las cámaras. «Quédate atrás», ordenó, con la mano en su arma. Por la ventana vi llamas. Un carro ardía en el estacionamiento. No era el suyo, uno que no había estado ahí la noche anterior. Mientras los bomberos trabajaban, la policía encontró algo en el maletero. Muñecas vestidas de novia, quemadas hasta quedar irreconocibles. El mensaje era claro. «Te moveremos otra vez», dijo Margaret al llegar. Pero yo estaba cansada de huir. No. Quieren que viva asustada, escondida. Ya no les voy a dar eso. La discusión duró horas, hasta que llegamos a un acuerdo. Me quedaría, pero con seguridad reforzada. Oficiales fuera de servicio rotarían turnos, botones de pánico conectados directamente al 911 y cambiaría de ubicación, sin dormir 2 noches seguidas en el mismo lugar. Las noticias del sábado trajeron algo inesperado. Esperanza. El artículo se había publicado antes de lo previsto y se volvió viral en cuestión de horas. Llegaban comentarios de mujeres que habían escapado de situaciones similares, ofreciendo apoyo y recursos. Organizaciones que nunca había oído hablar se comunicaron, queriendo ayudar a expandir la red de información. Pero el mejor mensaje vino de Ana. Un simple texto desde un número desconocido. 12 chicas en 3 estados ya tienen los cuadernos. Están haciendo copias. Lo lograste. El domingo fue tranquilo, pero sabía que era la calma antes de algo más. Mi familia no aceptaría ese nivel de desafío sin una última jugada. Llegó el lunes por la mañana. No fue violencia esta vez, sino algo peor para ellos. Una declaración formal en el boletín comunitario. Había sido oficialmente desheredada, no solo por mis padres,
sino por toda la familia extendida. Mi nombre sería borrado de los árboles genealógicos, mis fotos retiradas de las casas. Cualquiera que hablara conmigo sufriría el mismo destino. En su mundo, era peor que la muerte. Era el borrado total. Pero al leer el anuncio, sentí algo inesperado. Alivio. Habían jugado su última carta, y yo seguía en pie. El martes trajo una oleada de respuestas. Chicas que habían estado observando, esperando, vieron que el peor castigo no me había destruido. Ese día se presentaron 3 órdenes de emergencia. 2 chicas lograron llegar a refugios. Una fue atrapada, pero alcanzó a hablar con sus maestros antes de que su familia pudiera moverla. El miércoles me reuní con los líderes de las organizaciones que habían contactado. Querían formalizar la red, crear un sistema real de apoyo, con respaldo legal y refugios seguros. Casas destinadas específicamente para estas situaciones. La llamaremos la Red de Libertad, dijo una mujer. Oculta a simple vista como tus cuadernos. El jueves era mi cita en la corte para la renovación de la orden de protección permanente. Entré y encontré la sala repleta. No con mi familia esta vez. Ellos ya habían abandonado esa lucha, pero estaban allí chicas y mujeres que habían escapado, trabajadores sociales que las habían ayudado, maestros que habían notado las señales. El abogado de mi padre hizo un último intento, argumentando que el haberme desheredado demostraba que la familia no quería contacto alguno. La jueza lo detuvo rápidamente. Dijo con firmeza: la desheredación no borra las amenazas hechas ni los crímenes cometidos. La orden se mantiene. Al salir de la corte, Fátima me esperaba afuera. Había conducido 3 horas para estar allí y mostrarme que no estaba sola. No necesitábamos palabras, solo nos abrazamos mientras los fotógrafos capturaban el momento. 2 chicas que se negaron a desaparecer. El viernes, la Red de Libertad celebró su primera reunión oficial. 15 voluntarios, entre ellos la señora Rodríguez y Teodora. Planeamos las rutas de distribución de los folletos informativos, las ubicaciones de las casas seguras y los protocolos de respuesta de emergencia. Lo que había comenzado con panfletos robados se estaba convirtiendo en algo real. Esa noche, sonó mi teléfono. Otro número desconocido. Otra chica, con la voz temblorosa de miedo y esperanza. Encontré tu cuaderno, susurró. ¿Puedes ayudarme? Sí, respondí tomando mi bolígrafo. Cuéntame todo. Mientras hablaba, pensé en todas las chicas que aún estaban atrapadas, que seguían creyendo que no tenían elección. La red crecería, la información se difundiría. Algunas escaparían, otras no. Pero cada chica que aprendiera cuáles eran sus derechos sería una victoria. Mi familia me había borrado, pero yo me había convertido en algo que ellos no podían borrar. Una prueba viviente de que sus hijas podían elegir un camino diferente. Ese conocimiento se propagaría a través de susurros, de conversaciones escondidas, de cuadernos ocultos, de chicas valientes que arriesgaban todo por su libertad. La guerra no había terminado. Tal vez nunca terminara por completo, pero al darle a otra chica aterrada las palabras que podían salvarle la vida, supe que ya habíamos ganado la batalla más importante. Habíamos demostrado que era posible decir no. Y hasta aquí llegamos con este video. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque cada apoyo tuyo me motiva a seguir creando y compartiendo más. Gracias por estar aquí, tu suscripción hace toda la diferencia.